Profe, 10, Profe 10 Miguel, la Jenny todas dijo que estas, tenía 10, mucho 10. problemas con el internet de ella, que por eso es que no estaba ingresando a clases, pero que sí estaba bajando las tareas, todo lo que ustedes envían. Profe, buenas Bien, noches. buenas noches con todos, cada uno de ustedes. Noches, profe. Bienvenidos a esta nueva clase. Hoy tenemos lengua y literatura. El tema que vamos a tratar esta noche es el texto y sus características, ¿sí? Yo pienso que a esta altura ustedes ya tienen descargado lo que es los textos, entonces pueden seguir tal vez en la página 19. Ahí tenemos el título de la clase de hoy. ¿Sí? ¿Qué número dijo? 19. Page 19. Voy a compartirles pantalla, unas diapositivas para poder trabajar. Será obligado, profe, descargarse los textos. Claro, es como si usted fuera a vestirse Fueras al y... baño sin papel. algo así. Pero hay... No, pero es que... Ya. Bien, chicos, ahora sí, está compartida la pantalla. Vemos ahí el título. Muy bien. El texto y sus características, ¿no es cierto? Tomando en consideración que un texto no es solamente, estamos hablando de un libro, como lo conocemos comúnmente, ¿no es cierto? El texto, pásame el texto de lengua, pásame el texto de mate. No, el texto en sí, en su definición, muy de lengua y literatura, digámoslo así, hablando un texto de lenguaje, llegaría a ser lo siguiente, que dice ahí, un texto es una manifestación lingüística, oral o escrita, con una intención comunicativa y una unidad de sentido. ¿Sí? Entonces, ¿qué ha sido el texto? Manifestación lingüística. Una manifestación lingüística oral o escrita. ¿Sí? Con un sentido de comunicación. Como saben decir, ¿se acuerdan? Con sentido completo y autonomía sintáctica, sabe ser el dicho. ¿Se acuerdan de los profesores antes? ¿Sí? Una oración con sentido completo y autonomía sintáctica. Entonces acá podríamos decirle que es Buenas noches, profe. un texto con sentido completo y autonomía sintáctica, ¿ya? Eso es lo que más o menos nos quiere decir con este párrafo. Un texto es una manifestación lingüística. Lingüística, hablamos de todo lo que tiene que ver con lengua. ¿Sí? Oral. Por ejemplo, en una manifestación lingüística oral tenemos, por ejemplo, ahí a nuestra compañera Alexandra Fajardo. Ella le encanta hablar, entonces, manejar la lengua. Esa es una manifestación lingüística oral. O escrita. En la escritura ya, si hablamos de la manifestación lingüística escrita, ahí sí ya estamos hablando en lo que son los libros, las obras literarias, obras narrativas, expositivas, obras literarias, no literarias, etc. Entonces, ahí estamos hablando de una manifestación lingüística escrita. A ver, no me van a dejar trabajar si es que me están haciendo bulla, así que les voy a hacer callar a toditos. Bien, entonces ha sido el texto, no se refiere al libro que nosotros comúnmente conocemos, sino más bien a una manifestación, ¿sí? Lingüística, oral o escrita, con una intención comunicativa y una unidad de sentido. Obviamente, toda manifestación, ya sea oral o escrita, tiene que tener un sentido común, tiene que tener una, digamos, no podemos hablar sin sentido, como decimos vulgarmente, ¿no es cierto? Todo tiene que tener una estructura, tiene que tener ciertos parámetros, ciertos pasos, ¿sí? Es importante que cada vez que nos comunicamos mediante palabras, ya sea de forma oral o escrita, estemos creando un texto, ¿sí? Estemos creando un texto.
considerando de que el texto no ha sido el libro, como decíamos nosotros, sino más bien todo tipo de manifestación lingüística. Así pues, entenderemos que el texto, cualquier expresión verbal, una conversación, una carta, la letra de una canción, el discurso o un libro, todo eso es una manifestación lingüística. ¿Sí? Aquí tenemos un cuadrito, ¿sí? Un mapa conceptual, cuadro sinóptico, como ustedes lo quieren llamar. Dice texto, unidad comunicativa, oral o escrita, autónoma y con sentido completo. Yo con lo que decía de pronto, ¿no es cierto? Tomando referencia con los ejemplos que nuestros profesores antes en la escuela nos decía, van a venir haciendo 5 oraciones con sentido completo y autonomía sintáctica. ¿Se acuerdan? Entonces acá, el texto, la manifestación lingüística, es una unidad comunicativa. ¿Sí? Todo tiene que ver con la comunicación. Por eso estamos hablando de lengua y literatura. Todo tiene que ver con la forma como nos expresamos para poder hacernos entender y poder entender. Con autonomía y sentido completo. La autonomía, tiene que ser esto parámetros propios del lenguaje. Sentido completo, no podemos decir unas palabras a medio sentido. Siempre una comunicación para que sea efectiva y comprendida tanto para los que participan dentro de la comunicación, de los elementos de la comunicación, tanto para el que recibe, el que envía, para cada uno de ellos tiene que tener un sentido completo, tiene que ser entendible. No es posible que cuando nosotros estemos comunicándonos no entendamos nada. ¿Sí? Toda comunicación tiene que ser entendible, tiene que usted entender y saberse hacer entender. ¿Sí? Entonces, en estas características, dentro de esta unidad oral o escrita, tenemos en qué situación, cuál es la idea global y cómo se organiza. ¿Sí? Aquí está dando los pasos para que una unidad comunicativa oral o escrita sea autónoma y con sentido completo. Primero, ¿en qué situación vamos a desarrollar esta comunicación? Eso le conocemos como la adecuación. Si estamos hablando de clases de lengua y literatura, yo no puedo meter matemáticas en la lengua. ¿No es cierto? Entonces, tiene que estar acorde. ¿Cuál es la idea global? Tiene que haber la coherencia de la unidad comunicativa o del texto que se va a desarrollar dentro de la comunicación. ¿Y cómo se organiza? Tiene que ir la cohesión. Dentro de la cohesión va implicado lo que es la manera como se organiza de manera cronológica. Si yo doy una receta, digamos, de hacer una torta, pongo un ejemplo, sí. No puedo decir primero metan al horno sin antes haber dicho cuáles son los ingredientes. Entonces tiene que ir de manera cronológica, ¿no es cierto? Organizada. Primero cuánto por ciento de los ingredientes va, quién nomás va, los pasos para hacerlo, luego ya para poner al horno, qué tiempo para sacar, etcétera, ¿no es cierto? Va en orden. Entonces dentro de la comunicación debe ser lo mismo. No podemos saltarnos estos pequeños pasos. Pequeños pero muy importantes para la lengua. ¿Sí está escuchando, Alexandra? Ya. Bien, el texto puede ser, las diferentes características de los textos, sí pueden ser argumentativos, expositivos o narrativos. ¿Sí? Estas tres No características. tengo yo mi libro. Usted me dice en la página 19 y no hay eso en mi libro. Este material que yo estoy haciendo es preparado por mí. Lo que está en el libro solamente es la idea general. ¿Ya? Entonces, el texto puede ser argumentativo, expositivo y narrativo. Dentro del argumentativo, ofrece, dice, una opinión razonada. Y aquí, mire, y entramos un poco de filosofía. ¿Se acuerdan de la razón que hablábamos en filosofía? Entonces, aquí también, dentro del argumentativo, tengo que explicar, que dar a conocer las razones de mi opinión.
desde mi punto de vista. Es como defender un caso, ¿no? Está dentro del argumentativo. El expositivo explica, en cambio, un tema para ser entendido por todos. Un expositivo. Por ejemplo, estas diapositivas es un texto expositivo porque les estoy exponiendo a ustedes. Y a su vez estoy yendo explicando paso a paso. Un narrativo, en cambio, nos cuenta acontecimientos que han sucedido. Dentro del narrativo puedes decir, bueno, el día de hoy sucedió que nos llamaron al distrito a recibir, a retirar los textos para ustedes, los cuales están guardados en el colegio. Estoy dando un ejemplo de algo narrativo, estoy contando algo que ya sucedió, ¿sí? Entonces, no podemos olvidar, un texto puede ser argumentativo, expositivo y narrativo. El argumentativo ofrece una opinión razonada, expositivo explica un tema para ser entendido por todos, narrativo nos cuenta acontecimientos que ha sucedido. Dentro de los narrativos también podemos tener las historias, los mitos, las leyendas, ¿sí? En el expositivo podemos tener un discurso, una oratoria, en el caso una presentación en PowerPoint, una exposición de un papelote, de un cuadro sinóptico en la pizarra hacia los compañeros. Todos son textos expositivos. Argumentativos cuando va a un debate, por ejemplo, dentro de una sinopsis, dentro de un debate, dentro de un simposio. Ahí vamos a encontrar lo que son los textos argumentativos, en donde usted ofrece su argumento. Es como, miren, el argumentativo mucho tiene que ver con la política también. Esos son los claros ejemplos. Cuando hay un debate entre políticos, ¿qué pasa? Cada quien defiende su plan de trabajo, ¿no es cierto? Y el otro candidato, yo que sé, cuestiona cómo lo va a hacer, de dónde va a sacar los recursos. Y el otro está obligado a dar las respuestas, ¿verdad? Unas respuestas razonadas que tiene que tener lógica para que pueda convencer al público. Entonces, dentro de un debate de políticos vamos a encontrar muchos los temas argumentativos y también son los expositivos dentro del tema político. ¿Por qué? Porque un candidato cuando se presenta, ¿no es cierto?, expone a la gente, a los votantes, expone su tema para que sea entendido y a su vez para convencer, para que vote por ellos, ¿verdad? Entonces, miren, claros ejemplos vemos prácticos en el argumentativo y en el expositivo con lo que es la política. Estos textos también se clasifican tenemos literarios y no literarios. Los literarios permiten el desarrollo de manifestaciones literarias, como por ejemplo, novela, cuento, leyenda, mito, fábula, poema. ¿Sí? Mire, dentro de los literarios, textos literarios, ya tenemos ahí lo que decíamos anteriormente. Una novela es un texto literario. Tiene su autor, su año de publicación. Una novela tiene principio, desenlace, etc. Bueno, ustedes saben los pasos para ello, ¿no es cierto? Un cuento también, cuentos, ya sea cuentos infantiles, bueno, una infinidad de cuentos. Leyendas, que son parte de la cultura y de las tradiciones de muchos pueblos. El mito igual, una fábula que es como un cuento, solo que la fábula tiene a su final una, ¿cómo se llama esta? Si alguien se acuerda, lo que tiene al final como una reflexión. Moraleja, profe. Correcto, gracias, señor Sandro. Tiene una moraleja. El poema. En cambio, el poema muchas veces está inspirado en la belleza, en los sentimientos, está inspirado en el amor, etcétera, ¿no es cierto? Cuando al menos están enamorados los jóvenes, ya se vuelven poetas, pero ¿qué diré? Sacan palabras donde sea. Pero cuando les toca escribir un poema en lengua y literatura, ahí ya no se acuerdan. Entonces, miren. Don Sandro es poeta. Ya ahí está, miren, don Sandro, un claro ejemplo entonces. Ahora vamos con los textos no literarios. Tiene función de informar, como por ejemplo, una carta formal, una biografía, una noticia o un afiche. ¿Sí? Los literarios son manifestaciones literarias. Los no literarios solo tienen la función de informar algo.
Tenemos ahí una carta formal. Cuando usted está lejos, manda una carta. Bueno, antes se hacía eso, ¿no? Yo creo que don Sandro, don Dacur se han de acordar cuando mucha gente iba a trabajar en la costa, no había los correos, como ahora, el correo electrónico ni nada, pues mandaban una carta a la A familia. la Johnny, profe. ¿Perdón? A la Johnny se mandaba. Claro, también allá. Y la carta llegaba creo que después de un mes, 2 meses. Sí, de ahí vuelta de regreso se recibía al otro mes. Ah, sí, Hasta eso ya exactamente. pasaba el efecto, profe. Ya, Claro, se Alexandra apagaba. siempre pensando en el efecto. Ya, entonces, ese es un ejemplo de un texto no literario. Es una carta, nada más, algo corto. O a lo mucho una carta tenía 2 planas, a lo mucho. ¿Se acuerdan? Una biografía. ¿De qué se trata la biografía? Quiero que alguien me ayude. ¿De qué se trata una biografía? A ver, don José, que Como ya me hablar hizo la ver. vida de alguien. Correcto, hablar la vida De uno. de una persona, de alguien. Una noticia. De un suceso o un acontecimiento. Ya, de un suceso, un acontecimiento relevante. Un afiche. Promocionando un restaurante, hospital, etc. Ya, exacto, promocionar. Entonces, todo eso se llama informar. Igual a una carta formal, ¿qué hace la persona que remite la carta? Está informando, ¿no es cierto? Que está bien, que no sé qué, no sé cuándo, que va a llegar hasta el día, etc. Le está informando. La biografía también es una información que usted recibe que al momento de leer tiene de alguien, ¿sí? ¿Qué ha hecho, cómo ha sido, dónde ha vivido, quién nomás son sus cualidades, etcétera. La noticia, pues todos vemos lo que sucede, lo que acontece a nivel nacional, internacional, etcétera. Y el afiche también promociona. Entonces, son textos no literarios. A diferencia de los literarios, pues, la novela, el cuento, la leyenda, el mito, fábula y poema, en cambio es para deleitarse con la lectura. Porque cada uno de ellos nos ofrece mundos diferentes. Textos literarios, dentro, mire, ya tomando un poquito más ya lo que es lo que ya vamos ya separando entre literarios y no literarios. El literario está compuesto por narrativa, lírica y drama. Dentro de la narrativa tenemos la novela, cuento, leyenda, fábula. Dentro de la lírica tenemos poemas, tenemos canciones, tenemos alegría en los poemas, etc. En el drama tenemos tragedia, comedia. Aquí no le avanzo a leer. Ya. Ya, en el drama tenemos entonces la tragedia, comedia, sainete, entremés. Lírica, elegía, poema, oda, canción. Narrativa, novela, cuento, leyenda y fábula. En estas 3 partes se subdividen, en cambio, los temas, los textos literarios. Se me quiere pasar. Ya. En cambio, los textos narrativos. Esta es otra parte de los textos. Dentro de los textos narrativos también tenemos, miren, narración literaria, narración histórica y narración periodística. La narración literaria siempre va a estar relacionado con los cuentos, con las novelas, con los mitos, con las fábulas, etc. La narración histórica, diario, crónica, biografía.
La histórica, ¿por qué va a un diario? Porque una persona va escribiendo día a día lo que va aconteciendo, lo que va realizando, y eso va quedando en el pasado, por eso es un diario. Una crónica es algo que sucedió un tiempo atrás. Esa es una crónica. Una crónica, por lo general, siempre tiene su parte real mezclada con una parte de fantasía, digámoslo así. La biografía, bueno, ya sabemos que es la información personal de alguien, de un autor, de un personaje famoso, etc. Todo su historial. Y la narración periodística tenemos que ver con la noticia, ¿sí? La noticia. En la noticia, un periodista no es que va y dice, bueno, en la unidad educativa Miguel Malo no existen los estudiantes porque no hay clases. No, un narrador, un periodista tiene que tener sus documentos, tener su redacción prediseñada para poder dar la noticia coherentemente. No puede un periodista decir, bueno, saben que en Gualaceo, en el cantón Gualaceo, sucede un accidente en donde mueren, digámoslo así, 2 personas por un choque ocasionado en el cantón Chordelej. No puede decir eso. ¿Por qué? Porque ya se está contradiciendo en los lugares. Entonces, tiene que tener un documento donde el periodista pueda plasmar toda la noticia antes de sacar al aire, para que sea veraz, una noticia creíble, real. Entonces, dentro de los textos narrativos, chicos, tenemos también esta parte, ¿sí? Narración literaria, narración histórica y narración periodística. Y para reforzarles, ay, perdón, ya hizo falta la merienda. Ya, y para recordarles o profundizarles un poquito más en este cuadro, no sé si avanzan a observar para hacerle un poquito más grande. ¿Ya? Dentro de los literarios, ya habíamos visto en la diapositiva anterior, donde que hay narrativos, lírico y dramático. Y los no literarios, informativo, noticia, biografía. También tenemos el instructivo, recetas, manuales de uso, etc. Y normativo, reglas y reglamento. Yo creo que sí hemos escuchado esto de las recetas, ¿no es cierto? Un instructivo, está dando una instrucción dentro de los no literarios. Manual de uso, cuando compramos un artefacto, siempre viene con el manual, ¿no es cierto? Y para poder instalar o empezar a usar, primero tiene que leer el manual, de ahí para poder usar correctamente el artefacto. Entonces, está dentro del instructivo. Y el normativo, la misma palabra dice normativo, viene a dar las reglas y el reglamento. Por ejemplo, nuestro colegio tiene un texto normativo, que es el Código de Convivencia. Y esto que ustedes ya están extrañando también, que siempre el señor vicerrector sabe estar, el señor inspector, perdón, sabe estar en los lunes por ahí haciendo formar y recordándoles que no hay cómo usar pantalones cortos, que no sé qué, que no sé cuánto, siempre, ¿no es cierto? Y eso va dentro del texto normativo. ¿Por qué? Porque ahí es donde se plasma todos estos reglamentos. El Código de Convivencia es un reglamento interno que tiene cada institución, ¿sí? Por ejemplo, la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe también es un texto normativo, porque ahí vienen las leyes, los derechos, las obligaciones de cada uno de los entes de la comunidad educativa.
En el informativo, bueno, noticia, biografía, ya eso creo que está más que entendible. ¿Sí? En el instructivo, por ejemplo, en estos momentos nosotros trabajamos solo con instructivos en esta época de COVID. El instructivo dice, bueno, yo qué sé, a los estudiantes, por ejemplo, se les recibe los portafolios. El portafolio tiene que estar compuesto de carátula externa, carátula interna y las semanas de trabajo. A su vez, el docente tendrá que subir esas actividades a la página del ministerio, en el teletrabajo, etc. Son documentos o son textos instructivos que están instruyendo a hacer algo. En las recetas, miren, tenemos ahí, veamos una receta, no de cocina, veamos una receta de salud mismo. Cuando el doctor da una receta, ¿qué hace? Pone el nombre del medicamento en un lado y cómo debe tomar en el otro lado, ¿no es cierto? Esa es una receta. Entonces, la receta viene a ser un texto instructivo. El manual de uso, vuelvo a repetir, si usted compra un celular antes de usar el celular nuevo, por más que sepa usar otro celular y se compra un distinto, tiene que utilizar el manual, leer para saber cómo se prende, cómo se apaga, cómo se hace el volumen, etc. Caso contrario, no vamos a poder. O si podemos, pero ¿qué tal si hacemos mal una aplicación? Eso. Y a veces, muchas veces nos pasa que primero usamos el celular y cuando dañamos, ahí vamos a ver el manual cómo ha sido de hacer. Entonces, debe ser lo contrario. Primero ver la instrucción de ahí para poder hacer lo que queríamos hacer. Ya que en los literarios, pues ya estaba explicado en las diapositivas anteriores lo que son los narrativos, lo que es el lírico y lo que es el dramático. ¿Alguna pregunta tal vez relacionado al texto y sus características? Le hago una pregunta, profe, del texto. El texto para bajar es dice Bachillerato General Unificado. Hice la pregunta referente al tema que estamos tratando, doña Yo María. le estoy preguntando para bajar mañana, que mañana voy a Gualaceo para bajar en los libros. Porque yo no tengo libro. Sí, tiene que bajar eso. Ya, es eso. Gracias, Eso. profe. Esos bajen, los mismos. Ahora, Ya. vuelta le pregunto, si es que algo de lo que acabo de exponer sobre el texto y sus características, ¿está entendido o hay alguna pregunta? No, profe, está entendido. Esto no sé. Profe, bueno, sí, estos serían los textos principales, ¿cierto? Porque hay otros textos también, por ejemplo, estaba leyendo yo aquí, dice, por ejemplo, sobre los textos académicos. Sí, los textos académicos son los que ya usamos nosotros ahorita como para clases. Pero ya vamos a ir luego, en la siguiente clase vamos a ir entrando en los otros tipos de textos. Estos son los textos principales, como dice Jesús, son los generales que salen en primera plana, digámoslo así. ¿Sí? Luego ya vamos poco a poco desmenuzando, pues, en cambio, los otros tipos de textos. Eso nomás, profe. Ya, no hay problema. Ahora incluso, miren, hay ahora el uso de los textos digitales también, que también tienen sus respectivas características. Pero eso vuelvo y les repito, pues, eso ya voy a tratar de plasmarles en la siguiente clase. Ahora, dentro de las características también del texto, todo mensaje que da un texto para ser considerado texto deberá cumplir unas ciertas características. Perseguir una intención. Siempre que una persona elabore un texto, lo hacen con determinado propósito, con una determinada razón. Convencer a un amigo, informar de un acontecimiento, aprobar un examen, etc. Todo ello tiene una intención. Estar estructurado. El texto ha de organizarse en párrafos.
cada uno de los cuales contiene una sola idea. ¿Sí? Entonces, primero, tiene una intención y también está reestructurado a través de los párrafos. Como estábamos viendo en la diapositiva anterior, está cohesionado. Las ideas de cada párrafo deben guardar relación entre sí, mediante expresiones de la unión, a los que llamamos enlaces y conectores. Parte de los conectores, incluso en inglés también vemos los conectores, ¿no es cierto? El, la, los, las, es, para, qué, cómo. Son palabras que son conectoras. Desarrollar un tema. Todas las ideas del párrafo tienen que ordenarse lógicamente para expresar un tema. No puedo yo poner un tema y al final salir hablando de otra cosa. Tiene que estar relacionado al tema que está a lo mejor en el título. Tener una buena presentación, los textos escritos tienen que tener una disposición clara, ordenada y limpia, y los textos orales una expresión fluida y correcta. Al respecto formal de los textos mejora la comunicación. Respetar las normas, además de ser coherente y ser cohesionado, un texto ha de ser correcto y ajustarse a las normas gramaticales y ortográficas. Cuando estamos hablando de un texto escrito, pues tenemos que saber cómo expresar, cómo plasmar usando las respectivas normas, las tildes, signos de puntuación, el punto aparte, el uso de las mayúsculas, etc. Cuando hacemos una exposición a lo mejor de un texto oral, de igual forma, tenemos que usar un lenguaje adecuado, usar bien los espacios, tenemos que respetar las pausas en las comas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora sí, ¿alguna pregunta antes de finalizar? ¿O no? No, profe, sí está entendible. Muy bien. Entonces, Los demás no. bueno, a los demás también, por favor. ¿Está entendido o no está entendido? Díganme nomás sin miedo. Está entendido, profe. Sí, profe, sí está entendido. Si no está entendido, para Oiga, decir. profe, Entendido. contésteme mis llamadas. Sí, profe, sí está Necesito hablar con usted para acerca de mi certificado y para ver cómo puedo hacer esto de lo que estoy trabajando ahorita. ¿Quién es? Informe, la mi amigo, le contesta. Profe, No me ha buenas llamado. noches. Mentira, profe, estoy desde la otra semana que le llamo y me manda solo abuso o solo que se haya cambiado de número, pero siempre está conectado. No, no creo. Bien. Bueno, chicos. Profe. No me pondrá falta, llego hoy día un poco atrasada. Ya no hay problema, ya les veo. También, profe Miguel. Profe. Profe, a mí también no me pondrá falta ver a profe. Ya les puse. Profe, por favor. Profe, no me será ponga malo. falta. Bien, muchísimas gracias, chicos. Tengan una buena noche. Nos vemos la próxima Igualmente, semana. profe. Ya les envío al grupo más nochecitas las actividades para la semana que viene. ¿Sí? Feliz Día del Padre, Muchas profe. gracias. Gracias. Día del padre, profe. Asomara para tomar un chaguito. Jinete. Feliz día del padre, profe. Gracias, igualmente. Mañana.